Bienvenidos a este nuevo sector del podcast Tu familia, tu generación. Estamos comenzando el mes de junio y vamos a seguir hablando de familia y hoy tenemos diferentes temas para tratar y en este mes estaremos tratando diferentes temas relacionados con la familia y su incidencia en la sociedad. Nuestro invitado es el pastor Rolando Hurtado, que es presidente de una de las mayores iglesias de influencia en la sociedad cruceña y en la sociedad boliviana, por todas las obras sociales que la iglesia tiene y por el enfoque que ha conservado respecto a la familia como centro principal de sus ministerios. Bienvenido, querido pastor Rolando, a este espacio. Qué bueno estar con ustedes. Es un privilegio participar de algo muy importante sobre el tema familiar, ¿no? Entonces sabemos que no solamente nuestra iglesia tiene un llamado dirigido hacia la familia, ¿no? Porque somos la iglesia cristiana de la familia, sino personalmente yo soy muy consciente de la necesidad de permitir que el Espíritu Santo haga una obra especial en la familia, principalmente cuando están en crisis. Muchas gracias por estar acá. Conozcamos quién es el pastor Rolando Hurtado. Él es médico de profesión con especialidad en endocrinología y metabolismo, graduado en la Universidad USP San Pablo, Brasil. Doctor en psicología familiar cristiana de la Universidad Nuestro Pacto Internacional UNPI. Licenciado en teología, Universidad Nuestro Pacto Internacional UNPI también. Certificado en consejería cristiana, American Society of Family Counseling. Escritor cristiano de diversos cursos: Unidos por Siempre, Intimidad Conyugal, Bendición Paternal, Éxito Financiero en la Familia, Consejería Pastoral y Ya Diste Frutos. Escritor del libro Rastros Ocultos. En su perfil ministerial es fundador y presidente de la Iglesia Cristiana de la Familia ICF Bolivia. Fundador y primer presidente de la Fundación Universidad de la Familia. Fundador y primer presidente de la Fundación Renuevo. Miembro del Consejo Consultivo de la Iglesia Cristiana de la Familia ICF Brasil y fue miembro del directorio de la Asociación Cristiana Evangélica ACE en Santa Cruz. Para nosotros, pastor, un privilegio tenerlo en este espacio, Tu familia, tu generación. Hablemos un poquito primero de su trayectoria como pastor. Usted es médico, pero cuando usted recibe el llamado a este ministerio pastoral, ¿usted decide dejar la iglesia, o más bien el trabajo, la profesión de médico, o es que está ejerciendo todavía la medicina? La verdad es que mis estudios comenzaron en Brasil en el año 1974. Me casé en media carrera en el 78 y después de 10 años de convivencia familiar tuve una crisis muy fuerte. Estábamos pensando en la separación, el divorcio, pero tuve la grata satisfacción y alegría de tener a mi lado un médico también cristiano. Me habló de la posibilidad de conseguir una restauración familiar a través de la fe, en Jesucristo. Y fue así que, debido a esa crisis en el 1988, me convertí. Y después de 2 años de convertido, en el año 1900, fue que recibí mi llamado. Ese llamado fue leyendo San Marcos 5 sobre un personaje muy especial llamado por los cristianos el Gadareno. Entonces, de alguna forma me vi identificado con ese hombre. Y ese hombre recibió un llamado muy especial. Él quería seguir a Jesús donde fuera que vaya. Y Jesús le dio específicamente su llamado y le dijo: ve a tu casa, a tu parentela, y cuenta las cosas que el Señor ha hecho contigo. Entonces mi llamado es personal para la familia. Primero, mi familia. Fue así que en el 92 decidí volver a Bolivia. Yo estaba en Brasil estudiando, formando, trabajando. Y fue así que comencé mi trabajo. Inicialmente, mi tiempo casi integral era la medicina. Dedicaba un poco de espacio a la iglesia, que inicialmente comenzó con una célula, con una pequeña familia. Pero esa pequeña familia, debido a la demanda, al crecimiento,
exigió que yo me dedicase más tiempo, y fue así que me fui desprendiendo, y actualmente, después de 32 años, vamos a cumplir en octubre de este año, ejerzo la medicina, pero ya en un corto espacio. La mayor atención, la dedicación, mi primer llamado es justamente cuidar de la iglesia, de las cosas del Señor. No es que la medicina haya salido de mi mano, pero es un asunto de prioridad, ¿no? Entonces me encanta la medicina, ejerzo todavía muy poco tiempo durante el día, porque de 6 a 8 de la noche todos los días estoy trabajando como médico, pero mi mayor tiempo lo dedico a la iglesia. Es presidente de una de las iglesias más grandes de Bolivia, la Iglesia Cristiana de la Familia. ¿Cuál es la visión de la ICF respecto a la familia? La visión es bien clara referente a la familia, ¿no? Familias restauradas manifestando el poder del Espíritu. Eso fue lo que sucedió con mi vida, con mi familia, ¿no? Mi familia fue restaurada, y con la presencia del Espíritu Santo en nosotros, nos hizo no solamente preocuparnos con nuestra casa, con nuestra familia, sino primero con nuestros familiares. Actualmente la mayoría de mis parientes, son más de 30 personas, son convertidos, ¿no? ¿Cuántas obras sociales, pastor, tiene la ICF y cuántos usuarios atiende actualmente? Nosotros como iglesia tenemos 4 puntos de acción que le llamamos nosotros pilares. El primero es justamente la familia, ¿no? Entonces tenemos diversos cursos, ministerios familiares que trabajan en el discipulado familiar, y entonces trabajamos específicamente con enriquecer, fortalecer la familia. Otra parte es la educación, y entonces nos dedicamos a enseñar, ministrar, capacitar a los santos para que un día puedan ejercer la obra ministerial. Y el tercer aspecto, entonces, misiones y evangelismo, ¿no? Tenemos una escuela misionera y capacita gente para ir a predicar el evangelio a las ciudades, a los barrios y a otros países, ¿no? Actualmente estamos en otros países también. Estamos en Colombia, estamos también en un trabajo estamos haciendo en Alemania, y así también en varios países estamos comenzando con pequeñas familias especiales con vista de iglesia. Pero una característica muy especial de la iglesia ha sido la obra social, como usted estaba preguntando. Y la obra social, entonces nosotros son brazos de la iglesia. Entendemos que la fe sin obras es muerta, y nosotros actualmente tenemos 3 centros de rehabilitación, entonces un centro de acogida, otro donde las personas hacen su tratamiento, y la tercera fase que funciona en el mismo lugar, que todavía está en Canaán, un lugar donde nosotros tenemos a la gente que se recupera y los vamos soltando conforme se están reintegrando en la sociedad. Esa área es una de las áreas sociales. Trabajamos con guarderías. Tenemos 3 guarderías donde tenemos muchos niños en la fase preescolar. Las madres muchas veces no tienen dónde dejarlos, con quién dejarlos, y nosotros nos ocupamos de atendérselo a los niños, de plantar los primeros cimientos de la doctrina cristiana para que ellos, con el consentimiento de los padres, puedan adquirir una fe cristiana. Entonces ellos desde niños conocen los caminos del Señor para cuando ellos sean grandes no se separen del camino. Y tenemos por último la obra que le llamamos nosotros destacada, que trabajamos con personas que son discapacitadas. Actualmente nosotros tomamos cuenta de Teresa de los Andes, que tuvo un problema en la administración anterior, no por los sacerdotes que cuidaban, sino por la administración. Y ustedes saben, socialmente fue un escándalo porque un déficit económico se iba a cerrar Teresa de los Andes. Se iba a cerrar. Sí. Y ahí nosotros tomamos cuenta, y son dos poblaciones diferentes. Una con discapacitados que no están postrados en la cama,
y otros con que prácticamente no se pueden mover, necesitan atención extrema, y entonces son aproximadamente 100 usuarios, que un poquito más que tenemos, y un grupo de cuidadoras bastante intenso también, porque necesitan de mucho cuidado. Solo en Teresa de los Andes 100 personas. No, Teresa de los Andes más o menos tiene 50, y en Montero tenemos otro espacio donde la Fundación Renuevo tiene una casa de acogida con una parte de Teresa de los Andes que se destinó para ese lugar. Qué tremendo, es realmente una labor integral la que realiza la Iglesia Cristiana en la Familia. Y actualmente, pastor, la influencia de los medios de comunicación, los cambios en los contenidos educativos como la ley Avelino Cignani, la ausencia de los padres actualmente en la familia, entre otras realidades, ha agudizado, por supuesto, algunos temas. De hecho, la presión social y jurídica ha relegado la religión a un ámbito estrictamente privado, porque hoy no se permite hablar más de Dios o de religión o de iglesia en el sector público, en los ámbitos públicos. ¿Cómo ha influenciado esto en la iglesia, pastor? ¿Hay una merma en la fe o en la práctica misma de los ministerios? Nosotros notamos que 3 valores sociales han atacado y han hecho vulnerable a la familia. Inclusive esos valores han entrado a la iglesia. Primero, un sentido de cambiar el valor de autosacrificio por autosatisfacción. Las personas piensan en satisfacerse a sí mismos y se olvidan que muchas veces hay que pagar un precio para tener una familia saludable. Otro aspecto importante es que la palabra de Dios se tornó relativa y ya no es una verdad absoluta para algunos medios. Y entonces eso ha hecho con que algunas personas vivan una fe un poco secularizada. Y el tercer aspecto, que es influyente también y toca a la familia específicamente, es que el matrimonio es tomado no como un pacto, sino como un contrato. Y eso ha hecho que la iglesia misma se debilite. Y todo ese panorama exterior entonces está entrando con fuerza, y nosotros estamos atacando en el sentido de levantar tanto al hombre como la mujer, como aquellos que Dios puso para cuidar de la familia. Dios, antes del Estado está la familia. Dios creó a la familia. Y entonces, y le dio instrucciones y le dijo: las cosas que yo te he enseñado, esas cosas quiero que las pases a tus hijos en la mañana, en la tarde, en la noche, y estés hablando con ellos constantemente para que ellos conozcan sus valores y sepan cómo comportarse futuramente. Ese es un mandato de Dios que nadie nos lo puede sacar, y esa delegación fue estrictamente a la familia, a los padres. Tenemos esa potestad dada por Dios para cuidar de nuestra casa. Es un deber cuidar de nuestros hijos. Sin embargo, es evidente que también hay una deslegitimización del discurso religioso, las narrativas que usan políticos, otros sectores que hacen eco de esto, los mismos candidatos en época electoral, han presentado las creencias nuestras, las creencias religiosas, como retrógradas o incompatibles con los derechos modernos. ¿Cómo está combatiendo la iglesia frente a esta deslegitimización que hay de la religión? Nosotros creemos realmente que la palabra de Dios es la verdad. Y entonces nosotros estamos intentando fortalecer el vínculo de matrimonio. Porque la primera responsabilidad es que el hombre dejó su función de sacerdote. Y entonces hoy vemos que muchas veces la mujer asume el papel protagónico de cuidar de la parte espiritual, diciendo que el hombre entonces está delegado por Dios para ser el representante de él en el hogar, en la casa. Entonces, hoy en día las familias se ven perjudicadas porque no existe un hombre con posición de sacerdote en la casa, que ministre a los hijos, que ore con los hijos, que le enseñe los valores bíblicos a los hijos, que le enseñe una cosmovisión cristiana para que cuando él crezca no se deje envolver por la mentalidad del mundo secular que está atacando mucho a la familia.
¿Cuál ha sido, pastor, o cuál es actualmente la posición de la Iglesia frente a esta realidad en la que el Estado toma papel protagónico y hace a un lado la Iglesia como tal y las creencias que nosotros tenemos? Nosotros creemos que es una tremenda injusticia, ¿no? Porque el Estado está para administrar, pero no para educar prácticamente a nuestros hijos. Esa responsabilidad es de los padres. Entonces, el Estado solo podría intervenir cuando los padres maltratan a sus hijos en un caso de que ellos usen de violencia o entonces desamparen a los chicos. Pero si no es eso, los padres tienen la potestad de saber qué es lo que quieren y qué es lo que deben enseñar a sus hijos, y eso tenemos nosotros que defender como un valor de la Iglesia cristiana en la familia. Nosotros padres somos responsables inclusive por lo que se enseña en los colegios. Por eso tenemos que estar atentos y fiscalizar, porque están usando los colegios para adoctrinar con cosas que interesa la agenda internacional que está trabajando los valores de la casa, de la familia, atacando a la familia. Es evidente que hay una deconstrucción de los valores hoy por hoy en la sociedad, y los conflictos de conciencia, pastor, en estos tiempos se han hecho más evidentes, ¿no? Padres e instituciones obligadas a actuar en contra de sus convicciones. Usted lo decía. ¿Dónde termina la libertad religiosa en la familia? Solamente, vamos a decir, esa libertad religiosa cuando se usa la libertad en la familia como un libertinaje y se abusa de los niños, como ya lo dije, ¿no? Pero bíblicamente Dios le ha dado la potestad a la familia de educar a sus hijos. Entonces el Estado debería estar de acuerdo con lo que piensan los familiares, los padres, en enseñar a sus hijos. Entonces muchas veces sucede lo contrario, los padres se enteran de cosas que no están de acuerdo, que están violentando su libertad, porque los niños son libres de no ser adoctrinados, porque ese adoctrinamiento, esa enseñanza de cosas que no tienen que ver con nuestra fe, es una forma abusiva que nosotros como iglesia tenemos que resistir, porque la Biblia nos alerta y nos dice que nosotros como creyentes tenemos que ser obedientes, sujetos a las autoridades, pero también nos dice que si hay algo que sobrepasa el entendimiento bíblico de lo que es la verdadera fe, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Como bien decía usted hace un momento, el Estado se ha inmiscuido en un área que no le compete, como es, por ejemplo, la educación de nuestros hijos. ¿Puede el Estado regular la formación espiritual en un país? El Estado no tiene esa potestad, son los padres que tienen la potestad. Entonces, si el gobierno quiere regular un tipo de educación, tenía que consultar primero a los padres qué tipo de posición tiene antes de inmiscuirse en el tipo de adoctrinamiento en los colegios. Entonces, porque eso no es una cosa que yo sienta que ni es de fe ni es cosa legal, porque no es una cosa justa que el gobierno se meta a educar espiritualmente a nuestros hijos, entre comillas. Entonces, lo que hace es destruir los valores familiares, porque hay un ataque bien intencional sobre la familia. Entonces, hoy se hablan de familias de todo tipo, siendo que Dios determinó que la familia está constituida por un hombre y una mujer. Y los hijos son parte de esa familia, son una unidad incorruptible, porque el matrimonio no es simplemente una unión de contrato, es una unión de pacto, es para que estén juntos hasta que la muerte los separe. Pastor, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿usted cree que se está criminalizando indirectamente la fe? Sí, porque cuando nosotros nos pronunciamos bíblicamente sobre un tema, nos ponen como si fuéramos bichos raros, como si fuéramos gente ridícula. Pero nosotros no fuimos llamados a escondernos, porque la Biblia dice: así alumbre vuestra luz
delante de los hombres para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces la luz, si nosotros somos luz, no estamos para escondernos, estamos para iluminar este mundo que muchas veces está destrozado, está perdido, está necesitado de la voz de los creyentes. Creo que hace falta espacios como estos para poder no solamente hablar de estos temas, sino también educar, concientizar y alertar a la población de una realidad tan difícil como la que estamos atravesando y que el pueblo lamentablemente a veces es indiferente o por falta de información o mala información cree que esta no es una realidad que estamos viviendo. Estamos entrando en este mes de junio, que es un mes que ha sido determinado por ciertos sectores como el mes del orgullo gay. Sin embargo, nosotros creemos que este es un mes propicio para poder hablar a la población sobre los valores, sobre los principios de lo que es y significa la familia como célula primigenia de la sociedad, así dice la Constitución Política del Estado. ¿Cuál sería, pastor, su mensaje a los padres de familia que tienen esa responsabilidad no solamente de criar hijos, sino de modelar vidas que tienen que ser preparadas para precisamente tener nuevas generaciones que van a tomar el mando de esta sociedad? Mi consejo es que tomemos en serio el hecho de que la relación de pareja, de matrimonio, después de Dios, es la relación más importante y prioritaria. Entonces dice la palabra de Dios: dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. 3 principios establecidos en estos versículos que hablan primero de la prioridad. Antes, la prioridad era la relación hijo-padre, después de Dios. Pero cuando uno se casa, todo queda debajo. Y entonces la relación prioritaria es el hombre y su mujer. El segundo aspecto importante es que el matrimonio no es un contrato, es un pacto. Y es hasta que la muerte nos separe. Entonces, en vez de buscar culpables, debemos buscar la solución a nuestros problemas. Y esa solución la encontramos a través de los principios de Dios aprendidos en la palabra de Dios. Entonces, una familia fuerte es una familia que usa los principios de Dios y lo aplica en su casa, en su familia. Y el tercer aspecto, serán una sola carne. Es una unidad indivisible donde nadie puede perturbar ni condenar, porque la familia es lo más grande que hay en la tierra, lo más hermoso. Entonces hay que cultivar esa familia para poder ministrar y enseñar a los hijos con valores y principios que le den una identidad verdadera, porque el gran problema de nuestro tiempo en la sociedad es que nuestros hijos son hijos sin identidad, no saben quién son y para dónde van y qué es lo que van a hacer. Pero los hijos de Dios tenemos que dar a través de nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras actitudes, un mensaje de identidad y destino que viene de parte de Dios. Son valiosos los hijos, son hermosos, tienen propósito, no están aquí por casualidad, no son accidentes, están porque Dios tiene propósito y tiene una meta que cumplir. Y ojalá que todos podamos como padres ayudar a nuestros hijos para que ellos también puedan decir: hecho está, aquello que Dios me mandó, lo hice, lo realicé, y van a tener una vida abundante. Con este hermoso mensaje, pastor, queremos agradecerle su tiempo. Sabemos que usted es una persona muy ocupada, pero que se ha dado este espacio de tiempo en el entendido de que es importante seguir hablando de este tema y seguir una y otra vez enseñando a los padres de familia sobre la importancia del rol que tenemos los padres, no solamente en la crianza de los hijos, lo decíamos, sino en la formación que vamos a dejar a esta nación como un legado. Queremos agradecerle este espacio y agradecer también a usted por seguirnos una vez más en estos podcasts informativos, educativos, que los hemos denominado Tu Familia, Tu Generación. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias.